Muy bien, muy buenas tardes a todos y gracias por haber abarrotado el salón para escuchar a Monseñor Athanasius Schneider en la presentación de su último libro, Huir de la herejía, que ha publicado la editorial Luz de Trento. Para Luz de Trento siempre es un placer acudir a Barcelona, capital de Cataluña, ciudad española como pocas, y siempre que tenemos la oportunidad o la posibilidad que se nos ofrece de subir aquí desde Madrid, pues no lo dudamos por el afecto que tenemos a Barcelona y a Cataluña, y porque los catalanes siempre responden muy bien, contrariamente a lo que algunos dicen, ¿no? Y siempre que venimos por aquí, las salas quedan llenas y está lleno siempre de gente de pie. Lo lamentamos, pero es también señal de ese espíritu hispánico que pervive aquí en Barcelona. ¿Hay algún sitio aquí delante, por si alguna señora quiere sentarse? ¿Cuántos? Uno. Tu hijo está aquí, ¿no? Sí. Hay otro aquí. ¿Ya que está aquí? Sí, ya le he dicho. Ah, vale. Y otro aquí delante, para alguna señora. O ya son todos señores, entonces no soy sentar. Fenomenal. Pues bueno, tras el éxito de Credo, Compendio de la Fe Católica, uno de los catecismos, o el catecismo más actual y atractivo de nuestro tiempo, Monseñor ha escrito una segunda parte o complemento de el mismo. Un libro que recopila y que rebate los errores principales contra la fe verdadera para que puedan ser más claramente reconocidos y evitados en nuestro tiempo. Cuenta el libro, en primer lugar, con una línea cronológica de los errores doctrinales desde la era precristiana hasta la actualidad, tratando herejías como el ateísmo, el gnosticismo, el arianismo, el paganismo, el satanismo, el espíritu judaizante, el maniqueísmo, la masonería, el comunismo o la libertad religiosa, entre otras muchas que se tratan y se recogen. Todos estos errores son los errores que recoge la también tratada herejía modernista, que San Pío X definió como el colector de todas las herejías, que no son otra cosa que los principios liberales masónicos aplicados a la doctrina, a la moral y a la liturgia católicas, que desde el principio han tenido como objetivo socavar los cimientos de la Iglesia y secularizar las naciones. Así, estas herejías se plasman en los errores sobre Dios y la Trinidad, sobre la creación, sobre la Iglesia, sobre la redención, la gracia, la libertad religiosa, la moral, los sacramentos o la liturgia. Errores también tratados en el libro en un índice temático en formato pregunta-respuesta, un clásico de los catecismos que facilitan la lectura y la comprensión de cuestiones complejas o profundas a las que no estamos quizá acostumbrados. Nosotros, como católicos, tenemos el deber de conocer y de dar a conocer estos errores, desenmascarándolos, pues obstaculizan el fin para el que hemos sido creados por Dios: conocer, amar y servir a Dios con las buenas obras para salvar nuestra alma y gozar de Dios en el cielo para toda la eternidad. Monseñor nos interpela y nos ayuda con este libro a huir de esos inventos del demonio, que sin embargo, como dijo San Pablo, estarán siempre presentes entre nosotros, pues conviene que haya entre vosotros disensiones para que se descubran entre vosotros los de virtud probada. Esto decía en su carta a los Corintios. A esto estamos llamados por Dios, y esto nos recuerda Monseñor, que estamos aquí para ser hombres y mujeres virtuosos, que demos gloria a Dios, ahogando el mal de esas herejías impías en abundancia de bien. Así que el acto, como no podía ser de otra manera, será inaugurado por nuestro amigo Javier Barraicoa, que todos ustedes le conocen, profesor en el Liceo Bat Oliva,
doctor en filosofía y un luchador y un combatiente como ningún otro, y será quien empiece con la presentación del libro. A continuación le seguirá Monseñor Schneider y le haré posteriormente a su intervención una serie de preguntas que nos responderá Monseñor. Y para finalizar, como hacemos con todos los actos de Luz del Trento, nos pondremos en pie para escuchar el himno nacional. Con un muy fuerte aplauso y en la palabra Bien, prometo ser breve, porque aquí venimos a escuchar a Monseñor, y mi misión es inducirles a que compren el libro, Huir de la herejía, y evidentemente el Catecismo Credo. El que no lo tenga, lo tiene que tener en casa, esto es impepinable. Y bueno, este libro es un libro de combate, esto es evidente, ¿no? Ya solo el título pues, nos dice Huir de la herejía. Cuando pensamos en las herejías, que son en apariencia múltiples y diversas y complejas y dispersas, en realidad casi todas las herejías al final se resumen en dos grandes herejías. Una, la gnóstica, que es aquella herejía que acepta lo divino, acepta lo trascendente, pero niega que se pueda encarnar. Son aquel tipo de herejías maniqueas y de mil formas que hemos visto a lo largo de la historia. La negación, en el fondo, de la posibilidad de encarnación. Una segunda herejía, parece opuesta, pero en el fondo complementaria, es el famoso error judío, o la herejía de los ebionitas. Es todo lo contrario, es pensar que la redención viene por nuestros esfuerzos, por nuestras voluntades, que muchas veces esa redención se ha interpretado como desde lo social, desde lo político, y en el paso de la historia, en el orden secularizado, esta herejía la hemos visto encarnadas en formas de revolución, en el comunismo, etc. El resto de herejías, en el fondo, viene a ser combinaciones o dispersiones de estas dos grandes herejías. Entonces, para ayudarnos un poco pues, a molar la cabeza, lo que el libro nos presenta al principio, y es, digamos, fabulosamente práctico, es un compendio de las herejías con breves definiciones. Quien haya leído el libro El Catecismo de Credo ya verá, sabe que Monseñor Schneider va al grano, no le va a lo barroco y define y dice esto sí y esto no, para que lo tengamos bien claro. Pues al principio se encontrarán esto, toda una serie de herejías donde están ordenadas temporalmente, cronológicamente, lo cual va fantástico, porque tienes los primeros siglos, las herejías de finales del primer milenio, etcétera, etcétera. Y te llega al siglo XX, incluso al siglo XXI, lo cual es fantástico. No podemos menos que citar alguna de esas herejías, como el ranerismo, que yo nunca la había visto nombrada así, pero evidentemente es una herejía, la de Karl Rahner, aquel jesuita que... por cierto, inteligentísimo. Los grandes heresiarcas no han sido nada tontos, eran inteligentísimos y por eso han hecho tanto daño. Pues este Rahner, digamos, llegó a crear una confusión teológica tan profunda que al final era una especie de inmanentismo, de tal forma que si acudes a tu conciencia ya eres cristiano. Y de tal forma esos cristianos anónimos, que incluso los ateos ya son cristianos, ya tienen abierto el camino de la salvación, simplemente por haber hecho una introspección de sinceridad y autenticidad y autopercepción, que se dice ahora mismo, con lo cual es uno mismo que se está salvando. Hemos dicho que para los gnósticos, como no hay redención, porque el verbo no se encarna, no se puede encarnar, para los otros simplemente yo me salvo, yo opero con mi salvación. Y a partir de ahí el lector se encontrará, a modo de catecismo y extraído del propio Catecismo del Credo, toda una serie de ámbitos donde la herejía ha ido haciendo daño, donde ha intentado penetrar. Ya lo ha comentado Asís, hay, digamos, por partes, pues errores sobre la Trinidad, sobre la creación, sobre la encarnación, sobre la redención, sobre la autoridad de la Iglesia, sobre la gracia, ¿no? Todo está conectado, evidentemente, pero uno ya lo encontrará como muy bien ordenado, pregunta, respuesta, insisto, respuestas muy sucintas, muy nucleares y muy aclaratorias. Sobre la libertad religiosa, que en el fondo toda la doctrina de la libertad religiosa
es para negar la realeza de Cristo, la de los sacramentos, la moralidad y la liturgia, tan importante tener claras las ideas litúrgicas en estos tiempos de confusión que vivimos. Sorprenderá que seguirá un capítulo, un apartado, sobre María como, digamos, la que vence a todas las herejías. Esto está tomado, este título, de un tracto, de una antífona, de una festividad de la Virgen, que dice: alégrate, oh Virgen María, tú sola has destruido todas las herejías del mundo entero. Y es como un gran canto a la esperanza, ¿no?, de nuestra madre, a nuestra madre, y por nuestra madre podemos derrotar todas las herejías, ¿no? Si uno conoce un poco la historia de la Iglesia y de los concilios, pues se ve muy claro en Éfeso, el concilio de Éfeso, donde, digamos, la tesis católica es que Cristo son dos personas y una sola naturaleza, el Verbo divino que se hace carne y es persona humana, persona divina. Y contra ellos, en este concilio, estaban los nestorianos que proponían lo contrario, una persona, dos naturalezas. Y de repente los nestorianos en ese concilio estaban dispuestos y querían que se aceptara, no tenían ningún reparo, María, Madre de Cristo. Esto no tenían ningún reparo. Lo que no querían es que se nombrara o se proclamara María como Madre de Dios, como Madre de Dios. Y sabemos que ahí es proclamada como Madre de Dios, y a partir de ahí pues se extiende esta devoción por toda esa incipiente y primera cristiandad, y nos ha llegado en nuestra lengua, el catalán, cuántas veces Mare de Déu, viene de ahí, ¿no? Es la Madre de Dios. Así, proclamando las verdades sobre María, se acaba derrotando las herejías. El rosario contra esas herejías como los cátaros, los albigenses, todo ese conjunto de herejías que no dejaban de ser gnósticas, donde querían un mundo ideal y no querían participar de la naturaleza ni de la Iglesia, ni de la redención en la carne de Cristo. O el mismo rosario de la Virgen, pues derrota a la secta maometana, que se decía antes, a la herejía maometana en Lepanto. Por tanto, donde esté María, las herejías salen corriendo, se espantan, se desaparecen, se difuminan. El propio San Francisco de Sales, cuando predicando, porque se había ido arraigando en algunas comarcas de Francia el protestantismo, en su forma calvinista, hugonota, pues cuando ya después de largos trabajos de prédica y de ir expurgando todas esas herejías protestantes, pues en una iglesia mandó pues inscribir en el ábside esta antífona que hemos dicho: alégrate, oh María, porque gracias a ella se ha derrotado a todas las herejías. Bien, ¿y qué más se va a encontrar uno leyendo el libro? Pues unos apéndices de una serie de encíclicas y documentos pontificios que son esenciales para la formación de cualquier cristiano. No hace falta que tenga título universitario, no. Todo cristiano, todo católico tiene que tener como mínimo unas cuantas encíclicas en la cabeza, leídas, pensadas, estudiadas, meditadas. Y en este caso pues está el Sílabus de Pío IX, que es aquel conjunto de errores modernos que denuncia el Papa y que, digamos, concluye una encíclica sobre también los errores modernos, que es la famosa Quanta Cura, ¿no?, que es una de las encíclicas que hay que leer en la vida. Y en este listado de errores, el último, son 80 errores, el último, bueno, es famoso, tiene que ser famoso, porque dice, y causó grandísimo escándalo en aquella época, no solo el Sílabus en general, sino este punto en particular, porque el Papa dice que se condena decir esto, queda condenado decir que el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo o con la moderna civilización. Decir esto está condenado. El católico, y mucho menos el romano pontífice, puede reconciliarse con el mundo, reconciliarse con ese liberalismo que estaba tan de moda en el siglo XIX, y con la moderna civilización. Este compendio, pues hay que casi tenerlo siempre en la cabeza, y le acompaña Lamentabili, que también es otro compendio de San Pío X, sobre muy puntos muy concretos, muy específicos, los errores del modernismo. Y a su vez todo esto se complementa con la encíclica Pascendi. La encíclica Pascendi es
y repito, una encíclica para tener aquí en la cabeza, donde San Pío X condena el modernismo y es una encíclica muy completa, muy profunda, muy seria, y llega a definir el modernismo como la síntesis de todas las herejías. Todas las herejías, que aquí al principio del libro se va haciendo un repaso cronológico, pues que parecen, insisto, muy dispersas, muy diversas, parece que son locuras de los tiempos. No, son errores esenciales, pero que este error queda compendiado en el modernismo, que el propio Papa, San Pío X, estaba asustadísimo por el futuro de la Iglesia, viendo cómo el modernismo se había infiltrado en los seminarios, en las facultades de teología, en los sacerdotes, en las órdenes religiosas, y por eso, hoy nos sorprenderá este dato, pero el Papa San Pío X manda que todo aquel seminarista que se vaya a ordenar sacerdote en todo el orbe tiene que hacer un juramento antimodernista, un juramento que tras el concilio luego se retiró, pero era para que como mínimo un sacerdote pudiera enfrentar su conciencia a ese juramento que había hecho, no participar de los errores modernistas. Todos nosotros nos duele la Iglesia porque la Iglesia es madre y maestra, es nuestra madre, vivimos de la Iglesia, vivimos de la gracia que nos llega a través de los sacramentos, y nos duele evidentemente la situación actual de la Iglesia, pero que nadie piense que esto ha venido sobrevenido en las últimas 2 décadas y ¡ay, qué mal estamos ahora! No, esto San Pío X ya tenía muy claro que esta síntesis de herejías, esta síntesis de todas las herejías tenía que ser combatida, y si no se hacía, pues llegaría lo que llegaría, que es lo que nos ha llegado. Pues yo creo que este libro pues está en esta sintonía de este espíritu de San Pío X, y espero que su lectura, su meditación y evidentemente escuchar en el fondo a Monseñor Schneider a través del libro pues nos ayude a huir y combatir la herejía. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tiene la palabra Monseñor Schneider, todos ustedes le conocen, es en la actualidad obispo auxiliar de Astana, capital de Kazajistán, y es una de las voces episcopales más claras y firmes en la defensa de la verdadera fe, que es la única que existe y la única que deberían defender los obispos, y por eso le cedo la palabra, yo creo, con un fuerte y merecido aplauso por todo su labor. Quiero saludar a todos presentes aquí y agradezco también especialmente Luz de Trento por la publicación de este libro, Huir de la herejía, y la organización de esta presentación. Y también agradezco mucho al querido señor profesor Javier por su ponencia y sus palabras muy claras. Quiero hablar hoy sobre el significado y los efectos de la herejía y la necesidad de proteger a los fieles. En nuestros tiempos, la Iglesia experimenta una de las mayores epidemias espirituales, es decir, una confusión y desorientación doctrinal casi universal, que constituye un grave peligro contagioso para la salud espiritual y la salvación eterna de muchas almas. Al mismo tiempo, es preciso reconocer un letargo generalizado en el ejercicio del magisterio de la Iglesia, en los diferentes niveles de la jerarquía eclesiástica. Nuestro tiempo se caracteriza por una profunda necesidad espiritual de los fieles católicos de todo el mundo, por la reafirmación de aquellas verdades ofuscadas, socavadas
y negadas por algunos de los errores más peligrosos de nuestro tiempo. Esta situación exige urgentemente una solución concreta. Los obispos deben tener presentes las siguientes palabras atemporales del Papa San Gregorio Magno, que hoy, en la fiesta de él, en el calendario de la misa tradicional, San Gregorio Magno, él habló, cito, hablando de los obispos, que nuestra lengua de obispos no sea negligente para exhortar y que habiendo asumido el oficio de obispos, nuestro silencio no sea motivo de condenación ante el tribunal de juez justo. El pueblo, confiado a nuestro cuidado, abandona a Dios y nosotros, obispos, guardamos silencio. Viven en pecado los hombres y nosotros, obispos, no extendemos la mano para corregirlos. Palabras de San Gregorio Magno. En nuestros días atravesamos una crisis en la Iglesia en la que cualquier persona intelectualmente honesta puede observar que existe una anarquía doctrinal, anarquía moral, anarquía litúrgica, casi total. Una situación que se puede describir como un reservatorio de herejías, contradicciones, sofismas, acrobacias mentales. Reina un relativismo despiadado, el modernismo filosófico y teológico que el Papa Pío X condenó hace más de 100 años, se ha materializado en todas sus devastadoras consecuencias en la vida de la Iglesia actual. Es más que incluso altas autoridades eclesiásticas promueven este modernismo mediante diversas declaraciones y actos oficiales. ¿Por qué Dios a veces permite que la herejía florezca en la Iglesia? San Pablo escribió así esta situación: es necesario que haya herejías para que también los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. San Agustín afirma que Dios es tan bueno que no permitiría el mal en modo alguno, a menos que fuera lo suficientemente poderoso Dios como para extraer algún bien de cada mal. A través de las herejías también se manifiestan los cristianos buenos y firmes, y su fe se destaca aún más. Santo Tomás de Aquino dice que, cito, el hereje es aquel que desprecia la disciplina de la fe transmitida por Dios y sigue obstinadamente su propio error. La obstinación con la que alguien desdeña el juicio de la Iglesia en asuntos relacionados con la fe, directa o indirectamente convierte a una persona en hereje. Sin San Tomás. San Agustín explicó además, mientras que la ardiente inquietud de los herejes suscita preguntas sobre muchos artículos de la fe, la necesidad de defenderlos nos obliga a investigarlos con mayor precisión, a comprenderlos con mayor claridad y a proclamarlos
con mayor fervor y la cuestión planteada por un adversario se convierte en ocasión de instrucción. Los malvados existen en la iglesia, dice San Agustín, ya sea para que los fieles se ejerciten en la paciencia o progresen en sabiduría. ¿Cuáles son las principales herejías hoy en día? ¿Cuál es la herejía fundamental de nuestro tiempo? La herejía fundamental de nuestro tiempo es el relativismo con sus características hegelianas. Esto significa que no puede haber una verdad que sea objetivamente verdadera siempre y en todas partes. La verdad la construye en última instancia el hombre y a través del desarrollo histórico, dice esta herejía del relativismo. Él dice, este relativismo, que la verdad evoluciona continuamente, por lo que puede coexistir con su opuesto, y la contradicción eventualmente se convierte en una nueva síntesis. En última instancia, tal actitud mental es una rebelión contra la realidad y contra Dios creador, quien es la verdad. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la herejía en la iglesia? La herejía es como un veneno anestético que en pequeñas dosis ofusca la luz sobrenatural de la fe, debilita considerablemente la fuerza moral para resistir al pecado y a los vicios, aumenta el egocentrismo y la arrogancia espiritual, es decir, destruye la verdadera humildad y santidad. Se puede combatir la herejía implícita e indirectamente mostrando la belleza de la verdad, ya que la belleza es atractiva en sí misma. Sin embargo, debido a la fragilidad de la naturaleza humana inclinada al mal y a la incesante influencia del diablo, el mentiroso y padre de la mentira, así como de sus aliados humanos, también se debe combatir la herejía explícita y directamente. Una de las principales tareas de la Iglesia consiste, por tanto, en proteger a los hombres del veneno de la herejía, ya que tiene un efecto devastador como el de una epidemia. Luchar contra la herejía es un acto verdaderamente noble y altruista, expresión de auténtico amor al prójimo. Cuando los papas y obispos son negligentes e indiferentes en lucha contra las herejías, se asemejan a un médico indiferente e inactivo ante una epidemia desenfrenada. En la mayoría de los casos, la corrupción moral, es decir, una vida impura, oculta o pública, fue la causa que llevó a los clérigos heréticos a la corrupción intelectual, pues vieron en las nuevas teorías heréticas una justificación de su infidelidad a su promesa de celibato o al voto solemne de castidad. En la iglesia antigua, la herejía se consideraba una violación de la virginidad de la iglesia. San Egesipo
autor cristiano del siglo II ya, afirmó que hasta la llegada de la herejía, la Iglesia permaneció pura como una virgen intacta. Y San Vicente de Lérins, del siglo V, afirmó que una vez admitida la corrupción intelectual, que es la herejía, que es una corrupción intelectual, donde antes había un santuario de verdad casta e inmaculada, de ahora en adelante, a través de la herejía, habrá un burdel de errores impíos y viles. San Vicente de Lérins. Qué esclarecedoras y oportunas son estas palabras, y además actuales. Tenemos algunas figuras ejemplares en la historia de la Iglesia que lucharon con éxito contra la herejía. El primer luchador inquebrantable contra la herejía fue nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: quien violar uno de estos mandamientos, aun los mínimos, y enseñaré así a los hombres, él será llamado el mínimo en el reino de los cielos. San Pablo fue una figura ejemplar en la lucha contra la herejía, cuando decía a Tito, después de la primera y la segunda amonestación, evita un hereje, sabiendo que el que está pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Y escribiendo al mismo discípulo, diciendo: repréndelos los herejes duramente, San Pablo, para que sean sanos en la fe. Carta a Tito 1:13. Es San Juan, el apóstol, el discípulo del amor, fue implacable contra la herejía, cuando él, por ejemplo, escribió: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina nuestra, no lo recibáis en casa, ni le digáis saludos, porque quien los saluda participa de sus malas obras. Y los discípulos de este San Apóstolo, San Juan, el San Policarpo y San Ireneo, heredaron de San Juan la intrépida resistencia contra la herejía. San Policarpo no toleraba en absoluto a los herejes. En una ocasión, el San Policarpo se encontró con aquel tiempo famoso hereje Marción en Roma. Y Marción preguntó a Policarpo: ¿usted sabe quién soy? San Policarpo respondió: sí, sé que eres el primogénito de Satanás. Cuando el profesor Dietrich von Hildebrand era un grande profesor católico del siglo XX, se reunió con Pablo VI en el verano de 1965, antes del fin del concilio. Incluso le rogó a Pablo VI que dictara el anátema caritativo para condenar los errores y las herejías. Pero Pablo VI pensó que era un poco duro y decidió no hacerlo. Sin embargo, el único camino a seguir sería, decía el profesor Dietrich von Hildebrand, él se llamaba anátema caritativo, anátema de amor, de caridad, contra los errores y las herejías, señalando la raíz del problema hace décadas, diciendo que la valoración
de la unidad sobre la verdad juega un papel central en la crisis de la iglesia de nuestro tiempo. Porque la iglesia de Cristo, la Santa Iglesia Católica, se basa en este principio fundamental: la primacía absoluta de la verdad divina, que es la primacía misma de Dios. Yo intenté responder a esta urgente necesidad a través de mi libro Huir de la herejía. El profesor Dietrich von Hildebrandt dijo: el anatema excluye de la comunión de la iglesia a quien profesa herejías si no se retracta de sus errores. Pero precisamente por esta razón es un acto de la mayor caridad hacia todos los fieles, comparable a evitar que una enfermedad peligrosa infecte a innumerables personas. Al aislar al portador de la infección, protegemos la salud física de los demás. Mediante el anatema, protegemos la salud espiritual. Y más aún, la ruptura de la comunión con el hereje no implica en absoluto que cese nuestra obligación de caridad hacia él. No, la iglesia también ora, reza por los herejes. El verdadero católico que conoce personalmente a un hereje ora fervientemente por él y nunca dejará de brindarle toda clase de ayuda. San Juan, el gran apóstol de la caridad, dijo: si alguno dice amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pero también dijo: si alguno viene a vosotros y no trae vuestra doctrina, no lo recibáis en casa. Desde los apóstoles en adelante, quienes pronunciaron el anatema contra la herejía, como lo hizo San Pablo en Gálatas 1:8, usó la palabra anatema, San Pablo. Comenzando con el primer concilio ecuménico de Nicea en 325, hasta el famoso discurso de apertura del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, cuando Papa Juan XXIII hizo esa increíble afirmación, increíble, que en nuestro tiempo moderno la Iglesia no debe condenar más los errores, porque la humanidad ha llegado a un tal estado que ella por sí sola condenará los errores. Increíble afirmación de Papa Juan XXIII. Y yo digo, increíble que nuestro tiempo hoy, y repito, ha llegado a un estado tan alto que por sí sola nuestro tiempo condenará los errores. Vivía en la luna. Ante tal afirmación puede quedar esta explicación. O bien Juan 23 vivió en un mundo irreal, o bien se dejó llevar implícitamente por la teoría del pelagianismo, que afirmaba que el hombre no está corrompido por el pecado original. Si la humanidad por sí misma condena errores, es casi increíble. El hecho, pero, que el magisterio de la Iglesia se opuso a las herejías en todas sus formas, siempre con sentencias de anátema formuladas con claridad cristalina. Claridad cristalina. La condena de la herejía es un acto de caridad
un acto destinado al bien de otro, por amor a Dios. La salud del alma es más excelente que la salud del cuerpo. Por lo tanto, el anátema es un acto de caridad por innumerables almas de una fuente contagiosa de condenación eterna. De la misma manera que la cuarentena puede salvar a innumerables personas de una enfermedad mortal que amenaza la salvación eterna de innumerables fieles en el mundo espiritual, debería ser. La razón por la que la Iglesia de la época moderna, hasta el Papa Juan XXIII, con esta afirmación completamente increíble, hasta esta data, la Iglesia de los apóstoles continuamente se opuso al liberalismo, tanto como al protestantismo. Eso se debió a que el modernismo y el protestantismo son esencialmente el mismo error, es decir, un derrocamiento de la fe católica y de Cristo Rey, y la exaltación de la conciencia individual, incluso por encima de la realidad misma, como lo vemos, por ejemplo, de forma más evidente en la llamada ideología de género o ideología del LGBT. No puede haber mayor peligro que el veneno contagioso de la herejía. En la época moderna, la Iglesia Católica estuvo bajo una presión casi constante para adaptarse a las revoluciones protestante y liberal. Llamada medicina de la misericordia, esta afirmación inventó Juan XXIII. Medicina de misericordia en vez de condenar error. Y la enfermedad del pecado original. Entonces, tanto el Papa Juan XXIII como la mayoría de sus sucesores creían que debido a la creciente secularización, la caridad del anátema ya no era eficaz para convertir a los enemigos y proteger a los fieles. En cambio, la Iglesia debía abstenerse de esta caridad e intentar presentar la verdad de la fe sin condenas. No solo esto, sino que la humanidad incluso había logrado, a pesar de su rechazo a la fe, cierto progreso en sí mismo, como afirmó asombrosamente Juan XXIII. Mas ¿cómo se puede hablar de un progreso cuando tiene un rechazo de la fe? No puede tener un progreso de la humanidad cuando tiene una apostasía de la fe. Sin embargo, esta confianza se fusionó con demasiada facilidad con el escurecimiento del pecado original, lo que condujo a un énfasis excesivo en el naturalismo, una especie de neopelagianismo. La caridad del anátema, por otro lado, se había basado en un fuerte énfasis en que el hombre, en efecto, estaba bajo el peso del pecado original. Su voluntad estaba debilitada, su intelecto oscurecido, era propenso al mal, propenso al error. La afirmación central del modernismo era que la humanidad no estaba afligida por el pecado original. La enfermedad infecciosa de la herejía era simplemente un virus
que agravaba la condición existente del pecado original, la enfermedad con la que todo hombre nace. El optimismo y la ingenuidad del Papa Juan XXIII del Concilio Vaticano II respecto a una nueva época del hombre donde no necesitaría la caridad del anátema, parecía implicar que el hombre había cambiado su estado natural de enfermedad e inclinación al mal por una condición más saludable. Profesor Dietrich von Hildebrand expuso esta insensatez al proclamar que solo Cristo ha cambiado la historia esencialmente y que términos como hombre del siglo XX, un hombre moderno, son términos ambiguos. Porque no existe tal universal hombre moderno. Solo hay tendencias intelectuales y culturales con un predominio transitorio. La idea del hombre moderno como norma a la que todos deberíamos conformarnos es engañosa y carente de sentido. ¿Por qué? Incluso si se entiende solo como portador de una mentalidad temporalmente predominante, el hombre moderno nunca puede ser una norma para nosotros. No existe una época cerrada y homogénea en la historia. No existe un hombre moderno, decía profesor von Hildebrand. El hombre siempre permanece igual en su estructura esencial, en su destino, siempre el mismo, en sus potencialidades, siempre el mismo, en sus deseos, siempre el mismo, en sus peligros morales, intelectuales, siempre el mismo. Y esto es cierto. A pesar de todos los cambios externos que ocurren en las condiciones externas de su vida, solo hay y ha habido un cambio histórico esencial en la situación metafísica y moral del hombre, y es decir, la encarnación de Dios, la llegada de Cristo, la salvación de la humanidad, la gracia sobrenatural. Esto es único cambio histórico esencial. Así habló Dietrich von Hildebrand. Así como el sílabus de Papa Pío IX, que ya mencionó el profesor Javier, en 1864, había continuado la caridad de las condenas, la medicina de la misericordia, así llamada. El Papa Juan XXIII del Concilio Vaticano II actuó en contra de ella, buscando no la caridad de la condena, sino la irreal misericordia de la reconciliación. Si el hombre había cambiado drásticamente, como decían y insinuaban el Papa Juan XXIII y el Vaticano II, era necesario un nuevo enfoque. En lugar de condena, reconciliación. Aún así, se esperaba que, dado que el hombre había ignorado la condena, dicha reconciliación traería una nueva primavera de fe y con una nueva conversión para el hombre moderno. Así pensaba Juan XXIII y Concilio Vaticano II. Una nueva primavera del hombre moderno. El enfoque, sin duda, no logró esta renovación prevista
ante los ojos de todos. No llegó la primavera de la Iglesia. Fue una primavera que nunca llegó. ¿Por qué el Vaticano II no trajo una primavera de la Iglesia? Porque la enfermedad fue mal diagnosticada por Juan XXIII y el partido dominante en el Concilio Vaticano II, quienes se negaron a escuchar los gritos de hombres más sabios que advertían sobre la enfermedad del pecado original y la enfermedad infecciosa de la herejía en aquel tiempo ya. Gracias a Dios que tras tan solo unas pocas generaciones después del concilio, esta falsa medicina de la misericordia ya no convence a los jóvenes de hoy, quienes recurren cada vez más a la fe y la liturgia tradicionales. Sin embargo, hay tantos clérigos de alto rango en nuestros días que no pertenecen a la generación joven. Ellos, al promover ambigüedades, herejías, sin sonrojarse, son espiritualmente viejos. Son de algún modo los saduceos de nuestros días. Algunos de ellos incluso con títulos de hieropas de obispo y cardenal. Y por increíble que parezca, siguen esperando la primavera conciliar que nunca llegó. Y aunque el edificio de la iglesia está en llamas, estos clérigos altos siguen diciendo, todo está muy bien, como en la comedia francesa, tout va très bien, Madame la Marquise. Para permanecer siempre fiel a toda la fe católica, propagarla y defenderla, un católico siempre será blanco de ataques. San John Henry Newman, el más reciente doctor de la Iglesia, dijo, cito, no sabemos qué nos espera antes de conquistar lo nuestro, nuestra finalidad. Estamos comprometidos en una gran y gozosa obra. Pero la furia de los enemigos es proporcional a la gracia de Dios. La furia de nuestros enemigos es proporcional a la ayuda de Dios, a la gracia de Dios también. Dice San John Henry Newman. Continúa diciendo, nosotros han recibido como el león. Nuestros enemigos nos saludan como el león saluda a su presa. A veces, quizás se familiaricen con nuestra apariencia, nuestros enemigos, pero quizás se irriten aún más contra nosotros. No es el designio de Dios que grandes bendiciones desciendan sin el sacrificio previo de grandes sufrimientos y luchas. Si la verdad ha de difundirse ampliamente entre este pueblo, ¿cómo podemos soñar? ¿Cómo podemos esperar que pruebas y tribulaciones no acompañen su difusión de la verdad? Así decía John Henry Newman. Quiero concluir con estas palabras. Oh fe católica, qué sólida, qué fuerte eres, qué profundamente arraigada, qué firmemente cimentada sobre una roca sólida. El cielo y la tierra pasarán, pero tú, oh fe católica, nunca podrás pasar. Muchas gracias.
gracias, Monseñor. Aunque no vamos muy bien de tiempo, voy a hacerle alguna pregunta sobre temas de actualidad y que creemos que pueden ser de interés y de provecho para todos. Y la primera de ellas es, publicamos un libro sobre las herejías y vivimos en un mundo secularizado y descristianizado. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para contribuir a la recristianización de la sociedad? Primera cosa que cada uno estudie bien y sabe bien la fe católica. Entonces debemos muy bien estudiar la fe católica tradicional, cristalina, verdad. Y estar muy firmes en la fe. Y cada uno debe decir, yo sé la verdad de la fe católica, no permito de ser confuso de otros. Entonces, esa es la primera tarea. Usted, cada uno, enseñar a sus hijos la fe católica verdadera, tradicional, clara, firme. Esto es la primera cosa. Después, cada uno, yo pienso, debería ser también una alma del apóstol, del apologeta. Deben amar vuestra fe de tal punto de querer transmitirla a todos. Claro, con caridad, no con imposición, mas con caridad. Transmitirlas y difundir la verdad, de hacer la apologética, que hoy existe mismo dentro de los católicos, una gran ignorancia de la fe, de las cosas fundamentales, gran ignorancia. O si existe un conocimiento de la fe, a veces muy deficiente, confusa, infectada con la herejía, infectada de la ambigüedad. Por eso quiero encorajar de hacer muy buena apologética católica como señal del amor al prójimo. En segundo lugar, ¿en qué virtudes humanas y cristianas tenemos que hacer especial hincapié en estos tiempos de decadencia moral y de crisis en la Iglesia? Yo pienso la virtud de la fortaleza. Fortaleza se dice, ¿no? Es un don del Espíritu Santo, ¿saben? Uno de los 7 dones del Espíritu Santo, que es un don específico por todos que han recibido el sacramento de la confirmación, confirmados cristianos, como soldados espirituales, y la fortaleza, el coraje, ¿no? Otra palabra. Porque hoy en día la vida de la Iglesia, infelizmente de los clérigos, es muy caracterizada del miedo, la indecisión, timidez. No, debemos ser corajosos, porque soy católico, quiero proclamar la fe. Entonces, esto yo pienso es un don muy importante de hoy. El coraje, la fortaleza sobrenatural. No una expresión solamente humana, natural, ¿no? Podría ser después simplemente una violencia, no, mas una fortaleza, un coraje motivado sobrenaturalmente y sostenido sobrenaturalmente con la oración y los dones del Espíritu Santo. En tercer lugar, le quería pedir una valoración sobre la figura y obra de Monseñor Lefebvre y si puede hablarnos de las consagraciones episcopales que ha anunciado la Fraternidad de San Pío X. Sí. Yo he leído muy sobre Monseñor Lefebvre porque yo era visitador de la Santa Sede hace 10 años que la Santa Sede me ha enviado de visitar algunas realidades de la Fraternidad San Pío X
y hablar con el tiempo como dirección, etc. Y por esto estudié muy todas las documentaciones, toda la historia, especialmente la vida de Monseñor Lefebvre, y he leído 800 páginas de la vida, de la historia, digamos, científica, crítica, que ha escrito Monseñor Obispo Tissier de Malherbe, que es una excelente obra realmente, y si después ha leído todas las cartas pastorales de Monseñor Lefebvre, desde que él se ordenó obispo en 47 ya, cuando era nuncio apostólico en África. Entonces, para tener una visión de esta alma, de este obispo, y después de ter leído casi todos los documentos y homilías y de esto, yo debo concluir, mismo como un observador, digamos, neutro, objetivo, que era una alma grande, una alma de fervor apostólico, una llama de amor de Dios heroico, de abnegación total de sí mismo, completa abnegación. Y me impresionó cuando visité 2 años por la primera vez el COP y me mostraban la habitación pequeña de Monseñor Lefebvre. Era pequeñísima, era como un monje, pobre, vivía, que me impresionó. La austeridad, simplicidad, vivía. Yo observé eso también. Entonces, yo estoy convencido personalmente que un día él será canonizado por la Iglesia como un gran obispo, misionario, obispo, en un tiempo muy confuso y difícil de la historia de la Iglesia. Esto Monseñor Lefebvre. Yo pienso en general la obra de suya en futuro, no lo so cuándo, más en futuro certamente la Iglesia la agradecerá, porque en el fondo, gracias a Monseñor Lefebvre, la misa tradicional es salvada, porque claro que había pocos obispos como Monseñor Castro Mayer en Brasil, mas solamente en una diócesis aislada celebraba la misa tradicional y nada más. La misa tradicional no, y él salvó la misa tradicional en la Iglesia, y después de las consagraciones en 88 nacieron las comunidades así llamadas de la misa tradicional, como consecuencia de las consagraciones episcopales. Y cuando me decía el padre Bisig, que era antes colaborador con Monseñor Lefebvre y después lo abandonó, después de las consagraciones, y divinó el primer superior general de la Fraternidad de San Pedro, este padre Bisig me dice dos cosas. Después, un tiempo después de las ordenaciones del 88, el cardenal Ratzinger, él encontró al cardenal Ratzinger, y el cardenal Ratzinger decía: estas ordenaciones episcopales eran una felix culpa. ¿Cómo se dice? Una feliz culpa. Interesante. Palabras de Ratzinger. Y diciendo también nosotros, el Vaticano, nos éramos también culpados. No solamente Monseñor Lefebvre, que llegó a esta situación. También el Vaticano culpado. Palabras de Ratzinger. Entonces, si esto yo veo, debemos ver una visión más amplia. Ahora, infelizmente, en estos tiempos, ese tema de las ordenaciones ahora anunciadas para el 1 de julio
se empezó una discusión muy superficial, muy emocional, que lamentable, que no tocan el problema, la raíz, se hablan alrededor, o una visión puramente legalismo, que es superior de todo. No, superior de todo es la fe, el amor, la salvación de las almas. En la letra de la ley. Después, una visión exagerada un poco del papado, un papalismo non sano, es el segundo momento, y después una visión muy estrecha la tercera direi un non reconocimiento y de tener cuenta de las raíces de la crisis actual. También aquellos de los buenos de la Fraternidad San Pedro y otros que critican y atacan ahora la Fraternidad San Pío X, a veces muy fuertemente, es necesario, mas entonces hacen, ellos casi, como se dice, echan los ojos, cierran los ojos y no ven las raíces. Y la Fraternidad San Pío X, yo pienso, tiene un papel que despertar la Iglesia entera y decir, ahora debemos con muy honestidad, reunirnos y decir, vamos a examinar las raíces verdaderas de la crisis. ¿Dónde están? En el concilio, parcialmente. Están là. Y tienen expresiones objetivamente muy ambiguas, a veces hasta casi errores, no heresías más, muy ambiguas, y esto no puede quedar. No podemos continuar a vivir 60 años en una situación de un cáncer de ambigüedad doctrinal litúrgica y continuando diciendo, esa es la primavera. Nueva que llama la matriz. No, mas esto acontece. Y después no nos dejan la misa. Somos contentos. No, la misa no es todo. La doctrina, la raíz, la confusión doctrinal, o al menos la ambigüedad doctrinal, es muy peligroso. Y no basta que se te dan la misa tradicional. Como estas comunidades dicen, nos tenemos la misa tradicional pronto. No, despertan. ¿Dónde están las raíces de la crisis que infecta todo el cuerpo de la iglesia? Esta ambigüedad. Y el problema de la misa nueva existe. No podemos callar. Claro que es válida, se puede celebrar dignamente. No obstante, contiene elementos serios de deficiencias doctrinales que no podemos callar, debemos esclarecer, no podemos continuar la iglesia entera con tales elementos deficientes doctrinales en la misa nueva, mismo que sea celebrada dignamente, mas los textos son algunos deficientes. Y no podemos continuar con esta tendencia relativista, básicamente relativista, que empezó con el concilio respecto a las otras religiones, confesiones y comunismo,
que se exprime ya de 60 años en la práctica y a veces en las afirmaciones también de altos clérigos, inclusive del Papa Francisco, mismo del Papa Juan Pablo II, relativizantes de la unicidad de la fe católica. Es serio. Entonces, esto la fraternidad pide, debemos esclarecer esto para llegar a una verdad cristalina, sin ninguna apariencia de la ambigüedad. Y aquí yo pienso que la visión histórica era de Monsieur Lefebvre y de la fraternidad, y por eso debemos, yo hice un apelo de Papa Napoleón de integrar la fraternidad en un gesto generoso, pastoral, ya que el Vaticano es muy generoso con los heréticos alemanes, con los obispos del siglo alemán, muy tolerantes, muy generosos. Entonces, y todos siempre, hoy hablan todos del método sinodal, método inclusividad. ¿Por qué no mostrar la inclusividad con la fraternidad San Pío X? ¿No? Al menos un poquito. Si no resolvemos todo ahora, podemos resolver con tiempo. Le den un primer paso, el permiso de las ordenaciones. Ya sería un primer paso. Y después continuamos con un debate teológico de estos problemas del concilio y de la misa nueva, con un clima sereno, familiar, con la presencia de la fraternidad, con otros. Y yo pienso que esto precisaría años. Más vale la pena. Y esto debemos rezar que el Santo Padre, que Dios lo ilumine, que hace este gesto generoso, pastoral, mismo sinodal, hacia la fraternidad, y para resolver este problema, un modo, yo pienso, verdaderamente pastoral. Si esto sería, y por eso convido para rezar por esta intención. Sería, yo pienso, si el Papa León, por milagro, conceder el permiso de las ordenaciones, sería un provecho por todos en la Iglesia. Y nada perdemos. No solamente sería un buen para todos. Y en último lugar, ¿por qué hay que leer y por qué hay que hacer apostolado con credo y con huir de la herejía? ¿Cómo? ¿Por qué hay que leer y por qué hay que hacer apostolado con los libros credo y huir de la herejía? Ya hablamos hoy, el señor Javier habló y yo, que vivimos en una situación de una infección de venenos espirituales, y por amor a nuestro prójimo nos debemos transmitir la clareza de salvar a ellos de este veneno espiritual. Esto es simplemente un deber fundamental del amor al prójimo. Y esto es nuestra tarea, bella también, a veces dura, más vale la pena. Y vivir, continuar con la grande alegría de nuestra fe católica. Ser alegres, convencidos de nuestra fe católica. Pues muchas gracias, Monseñor. Ahora nos dará la bendición a todos los presentes y escucharemos el himno nacional. Pero antes de nada, bueno, quería terminar dando dos, tres avisos. A la salida, como saben, ya los han visto, tienen los libros de credo y de huir de la herejía, libros que les podrá dedicar Monseñor, además también de
El liberalismo es pecado, que prologó Monseñor, fue el primer libro que publicamos, cuyo estudio preliminar escribió Javier Barraicoa. También tenemos el libro de Javier Barraicoa, La Constitución incumplida. En segundo lugar, hay también un puesto de camisetas y de banderas, donde pueden hacerse con unas camisetas muy chulas y también ayudan a una gran causa, una asociación de aquí de Barcelona. Y decirles que aprovechen también para echar un ojo a los demás libros de Luz de Trento, porque a nosotros siempre pues, nos ha guiado un pequeño texto que les voy a leer ahora de un libro francés, en el que resalta la importancia de las buenas lecturas, pero también la necesidad de evitar las lecturas malas o las lecturas también anodinas que no aportan nada. Dice: la mente del hombre es comparable a un molino que gira sin cesar. Si echas cebada bajo la muela, obtendrás harina de cebada. Si echas trigo, obtendrás harina de trigo. Si alimentamos la mente con libros malos, producirá necesariamente malos pensamientos, que darán lugar a malas acciones. Si le damos libros frívolos, engendrará pensamientos frívolos. Pero si le damos buenos libros, se volverá hacia el bien. El alma que realmente quiere llenarse de Dios debe huir con el mayor cuidado, no solo de las lecturas malas, sino incluso de las lecturas inútiles, y acudir a la verdadera de las buenas lecturas y de la doctrina de siempre. Pues ahí tienen la selección de libros que hemos publicado con la editorial, que siempre procuramos que presidan los libros este espíritu que les acabo de decir. En último lugar, saben ustedes que el viaje de Monseñor ha costado numerosos gastos, tiene unos gastos elevados. Estamos aquí en Barcelona, mañana y pasado mañana estamos en Madrid, el domingo y el lunes estamos en Murcia, y pues apelamos a su generosidad. A la salida hay una chica muy maja que tendrá una bolsa granate donde pueden soltar, dejar los donativos que quieran. Muchas veces cuando nos escriben o aquí cuando vienen a nuestros actos nos dan las gracias por la labor que hacemos, y ciertamente pues cuando nos lo dicen pues da muchos ánimos para seguir adelante y seguir pues con las actividades que realizamos, pero realmente somos nosotros los de Luz de Trento los que debemos darles gracias a ustedes por su presencia, porque son ustedes quienes llenan los actos y quienes dan a conocer la labor que realizamos, y por su ayuda económica, porque sin ella pues no podríamos realizar prácticamente ninguna de las actividades y actos que organizamos. Así que muchas gracias de corazón, y Monseñor, por favor, nos da la bendición. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Amen. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Bravo!